Vamos a entonces escuchar ahora a los comentaristas de estas exposiciones. El profesor Matías profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de esta universidad, y posteriormente el profesor Raúl Leonard, profesor de Política Internacional de la Escuela de Derecho también de la Universidad y el tiempo doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar del foro. Desde mi calidad de académico en la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas y Administrativas, voy a dar alguna visión de la temática de convergencia entre la economía latinoamericana y el resto del mundo y el rol que puede tener entonces la globalización en estos procesos de convergencia. Como decía muy bien Sebastián, en realidad la convergencia es un concepto amplio, no es un concepto único, toca muchos aspectos. Uno puede hablar de convergencia de ingresos, convergencia de sistemas políticos, de legislaciones, de instituciones. Por lo tanto, cuando uno se refiere a convergencia, hay que ser específico respecto a cuál es el área de la convergencia que uno se está refiriendo. Un segundo tema importante es que la convergencia es un resultado, no es un objetivo de política en sí mismo, es un resultado complejo, finalmente, que se logra después de un proceso, no es algo que apunta o a lo cual las políticas apuntan directamente. Las políticas logran, finalmente, por los procesos logran convergencia o no, pero no es un resultado en sí mismo buscar. Entonces uno se puede preguntar si uno debería observar o no convergencia frente a la globalización. Yo particularmente me voy a referir a la convergencia en el ámbito económico, en el ámbito del ingreso de los países. Uno debe observar que los países, cuando se globalizan, convergen a niveles similares de ingresos. Entonces, ¿cuál es la evidencia empírica al respecto? En general, la evidencia muestra que donde hay más convergencia en el proceso de globalización es al interior de los países. Hay experiencias de países que se han, entre comillas, globalizado al integrarse a países como Estados Unidos, Japón, en otros momentos, no actualmente, pero esos países han mostrado, y la evidencia muestra, que hay más globalización al parecer adentro de los países. Los países tienden a converger internamente. Entonces uno se puede preguntar por qué los países convergen más internamente que externamente, que entre países. Voy a mencionar algunos puntos de los cuales Sebastián ha tocado varios. Primero uno puede pensar que se globalizan o se convergen internamente porque hay políticas comunes, hay una serie de instituciones que son comunes y por lo tanto mueven a todo el sistema productivo a situaciones comunes o a niveles pueden llevar a niveles de ingresos comunes. Segundo, uno puede observar que dentro de un país hay alta movilidad de factores, hay alta movilidad de personas y de empresas, capital, y por lo tanto esas fuerzas tienden a generar mecanismos de convergencia. Y tercero, que hay movilidad de bienes, hay movilidad de comercio, hay libre comercio en general dentro de los países. Entonces, si uno se pregunta si la convergencia ocurre por alguno de estos tres factores, ¿qué lecciones uno tiene entonces para la globalización a nivel mundial? Entonces, necesitamos primero, si uno observa que dentro de un país hay instituciones, políticas comunes, bueno, también necesitamos a nivel global instituciones y políticas comunes para converger. Y ahí entonces el rol de instituciones tan importante para el comercio internacional, por ejemplo, como la Organización Mundial del Comercio, a la cual se refería Sebastián, que entregan reglas comunes y por lo tanto nos permiten converger hacia comportamientos comunes. Un segundo elemento sería entonces la movilidad de factores. ¿Cómo se relaciona la globalización con la movilidad de factores? Y la relación aquí no es clara. Evidentemente la globalización ha facilitado el movimiento de las personas en los últimos años, pero eso también ha generado fuerzas que están llevando a retrotraer la situación. De hecho, ayer la Unión Europea aprobó algunas regulaciones bastante fuertes en contra de la inmigración. Entonces, los mismos fenómenos que generan procesos de migración internacional están generando fuerza en contra de ella. Hay
por lo tanto, no es claro qué va a pasar en términos de la movilidad de factores y particularmente con la movilidad de personas por la globalización. Uno esperaría que aumentara la movilidad de las personas, pero no sabemos qué va a pasar porque los sistemas políticos responden de maneras distintas frente a este mismo proceso que es la migración. Hay todo un debate muy fuerte dentro de la Unión Europea, no solamente a nivel político, sino también a nivel académico. Entonces, usted me tocó estar en un foro en Europa sobre la migración, un foro no en Europa, pero dirigido por un centro de investigación europeo muy importante, en el cual está muy preocupado por los temas de la migración. ¿Cuál es el rol de Europa en la migración? ¿Cuáles van a ser los efectos de la migración, sobre todo norteafricana, en el caso europeo, sobre los países de la Unión Europea? Hay una preocupación muy grande que en el ámbito académico se mueve distinto de las preocupaciones políticas. Respecto también de la movilidad de factores, uno puede pensar qué pasa con la movilidad de las empresas, del capital. El mercado financiero se refería a Sebastián, está acá integrado y presiona para los países para integrarse. Entonces, uno debería esperar que mientras más integración financiera, mientras más integración, mientras más apertura al capital, a las empresas extranjeras, a la movilidad del capital, uno también debe esperar una fuerza de convergencia en ese sentido, ¿verdad? Pero claramente los procesos no son iguales en todos los países, no todos los países son abiertos a la inversión extranjera, hay países que están moviéndose hacia una mayor integración financiera internacional, otros países que se están cerrando, y por lo tanto uno no debería esperar necesariamente convergencia en todos los países. Y finalmente, el tercer tema relevante sería qué pasa con el comercio de los bienes y servicios. Como decía Sebastián, el mundo se ha movido fuertemente hacia mayores niveles de integración comercial. Tenemos a la autora que nos pueda hablar un poco más sobre el tema en el caso de China. Pero los procesos de integración no son uniformes en todo el mundo. No todos los países están integrando a la economía mundial en términos de comercio internacional a la misma velocidad y con la misma profundidad. Hay barreras importantes todavía en el comercio mundial, particularmente relacionadas con los productos agrícolas. Y por lo tanto, se refería en el caso Boque respecto a la importancia de la ronda de Doha. Y por lo tanto, que son además relativamente importantes para países como los nuestros, latinoamericanos y países en desarrollo. Entonces, los procesos de integración a nivel comercial están llevándose a distintos niveles y a distinta velocidad. Los países están integrando unilateralmente, se están integrando regionalmente, se están integrando multilateralmente, y todos esos procesos generan efectos sobre los niveles de ingresos de las personas de una manera diferente. De hecho, lo que uno esperaría en general es que mayores niveles de integración, y eso es lo que uno está observando, mayores niveles de integración comercial están generando mayores niveles de ingresos en los países que generan procesos de integración. Pero sin embargo, eso es más o menos cierto. Hay distinciones importantes. No todos los procesos de integración comerciales son iguales. No tienen el mismo efecto y no tienen el mismo impacto sobre niveles de ingresos, sobre niveles de convergencia. Los tratados de libre comercio bilaterales, que es lo que tienen los tratados de libre comercio regionales, o los tratados o las rebajas multilaterales de aranceles, por ejemplo, que promueve la Organización Mundial del Comercio. En general, los estudios muestran que los procesos de integración, por ejemplo, entre países en desarrollo y desarrollados generan más ganancias para países en desarrollo como los nuestros que procesos de integración entre países en desarrollo, entre países pobres. En general, esos procesos de integración pueden incluso llegar a perjudicar al más pobre dentro de los pobres. Por lo tanto, no todos los procesos de integración son iguales. Y finalmente, una parte importante de los últimos estudios relacionados con
los últimos estudios relacionados con el comercio internacional muestran que una parte importante de los niveles de ingreso de los países y por lo tanto de la posibilidad de converger hacia niveles de ingreso de países más desarrollados tienen que ver con el tipo o el mix de productos exportados, algo que se ha hablado, se ha mencionado. Y entonces, ¿qué es lo que muestra la evidencia? La evidencia muestra que en nuestro continente, incluido Chile, nuestro mix no está convergiendo al mix de los países desarrollados. Nuestra canasta exportadora no converge a la de los países desarrollados, tampoco converge hacia la de la canasta exportadora, por ejemplo, de un continente como Asia. Hay grandes diferencias, y de hecho nosotros no somos competidores en los mercados internacionales de los países asiáticos, no estamos convergiendo hacia la canasta, por ejemplo, de Asia, ni hacia la canasta de países desarrollados. Por lo tanto, es difícil esperar entonces que nuestros niveles de ingreso converjan rápidamente hacia los niveles de países desarrollados. Y además, nuestro mix exportador nos está dejando fuera de las cadenas de valor importantes que están ocurriendo en el mundo. El mundo se está integrando no solamente a comercio de bienes finales, sino hacia el comercio de bienes intermedios, cadenas de producción donde participan países. En esas cadenas de producción, nuestro continente se está quedando fuera. Las cadenas están integradas por países desarrollados y ahora fuertemente están siendo integradas por países de Asia. Ahí nos estamos quedando fuera y por lo tanto nosotros no deberíamos esperar necesariamente converger hacia niveles de ingresos superiores si es que no nos integramos a esas cadenas de valor. Entonces, finalmente, para concluir, la verdad que solamente remarcar que los procesos de convergencia son complejos. No hay respuesta única, pero sin embargo, la evidencia, como decía Sebastián en el comienzo de su presentación, la evidencia muestra que los países que están integrándose al proceso de globalización, ya sea comercial, ya sea institucional, ya sea política, están en sendas de convergencia mayores que los que están quedando fuera. Como decía Sebastián, no sabemos si esto es una causalidad, pero hay indicios de que en algunos aspectos sí lo es. Y por lo tanto, quedarse fuera de la globalización significaría hipotecar la posibilidad de converger, al menos en temas de niveles de ingreso. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, creo que en la forma que han planteado Sebastián y David, el tema de la convergencia por una parte y los temas de pobreza y democracia que nos habló David, nos ponen en un plano que es el plano de la intersección de la política y la economía, el plano de la intersección del Estado y el mercado. Y todo lo que hemos visto esta mañana también nos pone en una conciencia de que la globalización en sí misma no es un valor. La globalización es un hecho, o sea, se gatilló a partir de la década de 70 y 80 y particularmente a partir de los 90 como una mundialización de los mercados y ha alcanzado todas las dimensiones de la sociedad. Y ahí están las interpretaciones tan importantes que le dan un gran factor a la tecnología que nos ha hecho Manuel Castells. Pero todo parte de esta mundialización de los mercados y para converger en este avance, ya sea tomando la convergencia como el tema del ingreso, como el tema de converger en políticas económicas, se requiere esta inserción de América Latina en la globalización. Y esto implica una serie de aspectos, voy a mencionar 5 puntos. En primer lugar, como los elementos de contexto de esta inserción, está el creciente comercio internacional, el aumento de la inversión extranjera directa, la globalización de una parte esencial de la producción y servicios por medio de empresas multinacionales, otras nacionales, también se han expandido y reestructurado estas empresas, la interpenetración de los mercados de bienes y servicios. Chile insiste mucho en todas sus negociaciones en incorporar a los servicios, el entorno tecnológico, los
rápidos avances en transporte que vamos a ver mañana y en comunicaciones, el entorno de la política internacional, porque en esta implicación de lo económico y lo político hay que tomar en cuenta la posición hegemónica de Estados Unidos en lo político y militar y al mismo tiempo sus problemas y el creciente multipolarismo en lo económico, que es importante. Y está también entonces junto con esto los requerimientos al interior de los países para ser actores de sociedades más abiertas, de sociedades más democráticas. Todo lo que nos hablaba David no es yuxtapuesto al desafío de la inserción, es parte del desafío de la inserción. O sea, tenemos que insertarnos mejor en las corrientes del comercio internacional y necesitamos sociedades más integradas, superar la pobreza, hacer sociedades inclusivas. Y aquí hay un punto que también se ha salido hoy día, la coexistencia de normas multilaterales de comercio, la Organización Mundial de Comercio, con los esquemas de integración bilateral, regional, que nos acaba de mencionar el profesor Berterón. Chile en esto ha llegado a una red de 18 tratados vigentes y se van a concluir las negociaciones con Australia en la última semana de julio. O sea, son 19 tratados con 58 países. Y ahí está el tema, por ejemplo, al final de su intervención esta mañana, decía Ignacio Walker, prefiero lo multilateral. Ahí hay una tensión regional, esquemas regionales de integración con lo multilateral que de alguna manera produce efectos. Uno de los efectos que produjo es que no tenemos ALCA. En el ALCA se trabajó mucho, me tocó estar muy presente, era director nacional de aduana de Chile en esa época, y justamente se trasladó al ALCA el debate de Doha. O sea, Brasil y otros países preferían no tener ALCA antes de tener restricciones al acceso a sus productos agrícolas al mercado norteamericano. Y por otra parte, estos tratados están incorporando dentro de sí normas de la Organización Mundial de Comercio. También nos tocó participar en las tratativas con Estados Unidos y con la Unión Europea. O sea, antes de alcanzar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos, Chile tuvo que hacer ley interna los principales acuerdos de la Organización Mundial de Comercio de Marrakech del año 94. O sea, que la factura como valor de la transacción, normas sobre valorización de las mercancías y normas sobre reglas de origen. O sea, se está produciendo cierta convergencia entre los contenidos de estos esquemas bilaterales o subregionales o regionales con las normas de la Organización Mundial de Comercio, porque muchos de los actores así lo exigen antes de concluir la negociación. Un segundo aspecto es el rol de América Latina como actor y el rol de los estados. O sea, ¿podemos hablar de América Latina como actor? Sí, y hay una serie de mecanismos de convergencia, de consulta, el convenio de Río, además de todos los organismos de integración. Pero obviamente no podemos hablar de América Latina como actor tal como hablamos de la Unión Europea como actor, en que ahí sí se ha llegado ya a una institucionalidad madura de convergencia en lo económico y convergencia en la política, que significa, en vez de ir en los pasos tradicionales, cooperación, área de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica, dejó de lado ese ideal y se quedó con una integración por la vía de acuerdos bilaterales. Se llaman ACES, los acuerdos de complementación económica, que han significado un aumento del comercio internacional, pero que no van dirigidos a un mercado común. Y ese es un punto importante. Ahora, incluso el Mercosur se ha aladizado. Cuando Chile no pudo entrar al Mercosur completamente porque tenemos aranceles más bajos, hizo un convenio con el Mercosur, pero no se metió al Mercosur, sino que es un acuerdo de complementación económica en el marco de ALADI. O sea, se ha aladizado, se ha bilateralizado
integración económica latinoamericana. Y por eso es que, aunque no se le haya dado mucha importancia y aunque tenga todos los problemas que nos habló esta mañana también el Néstor Tone, puede tener bastante importancia la reciente firma del UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, en el sentido de que no va a ser ni aspira a ser un mecanismo de integración, pero sí de convergencia política permanente y de ahí impulsar la progresiva interacción y aproximación entre ellos de los distintos esquemas de integración. Partió con las 12 naciones sudamericanas, pero tiene una cláusula a mediano plazo de integración de los demás. Y también concuerdo con lo que dijo esta mañana Ernesto en el sentido de esta especie de permanente promesa de liderazgo de Brasil. En este caso fue importante porque Brasil asumió un liderazgo real del presidente Luis Ignacio Lula da Silva cuando se firmó este tratado. Fue iniciativa de Brasil, va a estar la sede permanente en Quito y la primera presidenta es nuestra presidenta Bachelet. Dice, con estos tratados, la Unión de Naciones Sudamericanas gana estatuto de actor global y nace abierta a toda la región y con el signo de la diversidad y pluralismo. Yo creo que más que los problemas que ahora se pueden decir de los populismos en este país y en otros, esto es el germen de superando sus populismos, que son muy pocos comparados con los grandes retos de la inserción global de América Latina. Yo creo que puede ser el germen de una integración política y económica a nivel de toda la región, que en este momento, como digo, a la europea no existe. En tercer término, quería referirme también al tema de la complejidad de las interacciones internacionales de América Latina y de todo el mundo en este momento. O sea, son internacionales, con organismos internacionales, con otros países, y al mismo tiempo son de carácter transnacional. ¿Qué significa lo transnacional? Es lo nacional que se proyecta directamente hacia afuera sin pasar por el Estado, como lo hacen las organizaciones no gubernamentales, como lo hacen las empresas multinacionales. Tienen una casa matriz, pero tienen un gran conglomerado mundial con muchas ramificaciones. Ese es un tema, digamos, que da como para tratarlo en sí mismo. Ahora, lo que me interesa en este momento mencionar es que esta diversidad de actores, el tratar con estados, era más o menos previsible. Eran relaciones simétricas o asimétricas, pero con 500 años de tradición. El derecho internacional tiene 500 años de tradición. El tratar paralelamente con estos actores transnacionales y con empresas multinacionales ha sido novedoso para la propia empresa y también para los estados. Y esto ha producido una especie de sistema internacional más desestructurado. Christopher Hill ha apuntado a este fenómeno con una frase que me parece muy decidora e inquietante. Dice que este fenómeno produce un movimiento y juego rotatorio de fuerzas orientadas en una dimensión que no está clara. O sea, cuando uno piensa, algo está pasando en el sistema internacional que es difícil definirlo, como era posible definir la bipolaridad en el tiempo de la Guerra Fría. Y parte de la indefinición está en el hecho que existen estos nuevos actores que también opinan, que también influyen y que han hecho, por ejemplo, que Kofi Annan tome esta iniciativa que muchos le han indicado de un pacto global, que es un pacto de buena conducta de las empresas. Muchos dicen, bueno, pero que la tomen las empresas. ¿Por qué tomó la iniciativa el secretario general de Naciones Unidas? Porque se dio cuenta de que forman parte o del problema y en todo caso de la solución. 2 minutos. Bueno, el otro tema que quería plantear era dos. Uno, el de la competitividad. Casi todas las cosas que aquí nos mencionaba Sebastián Sara dicen relación con una mejor competitividad. ¿En qué compiten los países? Decimos que América Latina es más o menos competitiva porque es desigual. Ahí es donde estamos, lo que decía al comienzo, la implicación de lo político con lo económico, porque en esta competitividad influye la productividad, influyen políticas económicas adecuadas, incentiven el ahorro de inversión y la promoción de la educación en todos los niveles, como se ha hablado aquí en la mañana, el ajuste del sector privado al cambio económico y otros factores. Y por último, para alcanzar a decir algo,
la convergencia plenaria determinada. Bueno, uno es, en Europa, ya hemos mencionado, es donde existe más estructurada, en el caso de Chile, la relación, no es solamente un TLC, es un acuerdo de asociación. Los primeros 15 artículos no hablan de libre comercio, sino que hablan de democracia y derechos humanos. En el caso de Estados Unidos han quedado bastante marcadas por el fracaso del ALCA. O sea, al haber fracasado el ALCA, que ha tenido dificultades de ratificación del Tratado con Centroamérica, que tiene altibajo el Tratado con Colombia, que uno podría decir es la inyección que necesita Colombia en lo político y en la seguridad. Pero, digamos, se ha dado una relación que al no lograrse ese acuerdo multilateral, corre todos los avatares de la política interior norteamericana, las opiniones de Barack Obama. Y por último, quiero terminar con 2 minutos en el caso del Asia. Existe un creciente comercio de América Latina, particularmente con China. Ahora, en el caso nuestro también ha sido tradicional con Japón, y en el caso de Corea, nuestro tratado de libre comercio fue en ese momento el número 14 nuestro, pero era el primero de Corea con el resto del mundo, lo que significa mucho. Hay un tratado muy interesante, el P4, porque es Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei. En Singapur, tú hace poco ahí lo llaman el Trans-Pacific CEP, es un acuerdo estratégico de política transpacífica. Aquí en Chile se le da un nombre más árido, el P4. Ahora, una cosa importante es cómo ven en el Asia este tema del ascenso del Asia, que muchas veces nosotros lo hablamos como problema. Me tocó estar en el lanzamiento de un ensayo de un académico de Singapur, Kishore Mahbubani, que se llama El ascenso del Asia. Y él justamente dice de que en este momento habrían 3 escenarios. Uno, la marcha del Asia a la modernidad, y que Occidente no solo observe, sino que apoye esa marcha del Asia a la modernidad, que dice que no va a significar más inestabilidad en el sistema internacional. Segundo, dice el Fortress Europe, o sea que Europa o el mundo occidental se retraiga a una especie de fortaleza a protegerse con una política proteccionista. Y el tercero, el triunfalismo occidental, tipo, como se ha mencionado acá, del año 1990, del fin de la historia, que ya se ha descartado. Y estos académicos asiáticos justamente dicen de que esta marcha del Asia a la modernidad no es algo totalmente nuevo, porque están definiendo la modernidad con categorías occidentales. Esto es llegar a determinados niveles de vida. El nivel de vida de una familia de clase media en Occidente sería la meta de la marcha del Asia a la modernidad. Bueno, si América Latina quiere converger en estas políticas, tiene que ver con amplitud todos estos elementos.